Bienvenidos, querida Iglesia Redimidos, a este sábado una vez más que el Señor nos regala, nos permite conectarnos, nos permite estudiar, nos permite alabar su nombre. Que el Señor reciba esta adoración a su nombre, que pueda ser acepto a su presencia. Estamos muy contentos que el Señor siga obrando en nuestra iglesia con muchas bendiciones. Muchos hermanos han ingresado, ¿verdad?, a la iglesia y eso nos anima bastante. Así que gracias al Señor por eso. Y vamos a comenzar entonando un hermoso himno que es el 238, pero antes vamos a tener una oración. Ya hemos orado al inicio, pero vamos a tener una oración para comenzar el culto divino de esta mañana. Los que puedan se arrodillan para orar. Eterno y bondadoso Padre, estamos, Señor, aquí reunidos, tus hijos de distintas partes del mundo. Gracias por eso, porque tú haces ese milagro de poder tener en nuestro corazón el deseo, Señor, de reunirnos. Y gracias porque usted ha obrado hasta aquí en esta iglesia. Gracias por mis hermanos, por las oraciones de cada uno que podemos hacer apoyándonos, Señor. Sigue haciendo el trabajo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y poder, Señor, avanzar hacia la Canaán celestial. Entregamos este culto, Señor, de adoración a tu nombre, a nuestro amado Salvador, que usted lo pueda recibir, Señor, y que nuestra mente esté ligada, Señor, al cielo en esta mañana. Gracias por todo, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, queridos hermanos, ahora sí vamos a entonar un himno a nuestro amado Señor, a la Jesús. 238. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies, que a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley
Amén. Hermoso himno, ¿verdad? Vamos ahora a escuchar a nuestra hermana Leida, que tiene a cargo la misión que nos va a motivar, ¿verdad?, a esta misión que cada uno de nosotros debemos cumplir. Así que a través de un testimonio, una historia, la vamos a escuchar a ella entonces. Es su tiempo, mi hermana Leida. Amén. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, mi Ok. hermana. Sí. Sí. Querida, sí. Gracias por la invitación. Feliz sábado para todos. Muy alegre de poder compartir con ustedes unos minutitos en esta mañana. Eh, yo quiero motivarlos en esta mañana a poder seguir buscando al Señor y poder llevar a otros al Evangelio. Yo soy un testimonio de ellos. Por muchos años, hermanos vinieron tenía una pareja de hermanos que hablaban conmigo y me presentaban la hermosa verdad del Padre y del Hijo, y yo siempre de las que decía, no, eso no es verdad, eso es mentira. Pero un día recuerdo que me levanté bien temprano en la mañana y comencé a hablar con el Señor, y yo le decía, Padre, si tú le mostraste a Moisés, si tú hablaste con José, si tú hablaste con todos, ¿verdad?, los personajes bíblicos, los héroes de la Biblia, los profetas, ¿por qué no lo haces conmigo? Yo soy un ser humano igual. Y yo recuerdo que esa mañana es como si se hubiese abierto para mí una nueva vida. Lo digo de verdad, es como si el Señor transformó mi corazón y comenzó a hablarme, y a través de la Biblia y a través del Espíritu Profecía me comenzó a hablar tantas cosas bonitas, y yo comencé a conocer un padre que yo no conocía. Ese no era el padre que a mí me habían enseñado. Yo conocía a un padre que si haces esto, te va a castigar. Si haces esto, vas a tener esta consecuencia. Y no es que no haya consecuencia, pero conocí un Padre misericordioso. Y ese día dije, pues entonces yo tengo que comenzar a hablarle a otros de lo que yo conocía. Y yo me sentía tan gozosa que yo pensaba que cuando yo compartiera esto, los demás iban a sentir lo mismo que yo sentía, pero fue todo lo contrario. Eh, Recibí mucho rechazo. Puedo confesar que entré como hasta en una pequeña depresión, porque yo decía, ya mi familia en Cristo ya no es mi familia. Y pasé un tiempo en mucha tristeza, hasta que un día en el grupo del Clamor Final, en el grupo, la hermana Arely y la hermana Marta pusieron un mensaje y decían, para estas hermanitas que se sienten solas, que necesitan un lugar donde congregarse. Y yo dije, esa soy yo, decía, esta soy yo, el Señor está escuchando mi oración. Así que estas hermanitas me abrieron su corazón, me abrieron al grupo, y comencé a experimentar cosas diferentes. Y comencé, hermanas, a hacer devociones, a enviar mensajes de motivación a los otros hermanos, a los diferentes lugares, eh, diciéndoles que había un Dios que nos ama, que había un hijo que entregó un hijo por nosotros, que necesitábamos acercarnos más al Señor. Y comencé a recibir tantos mensajes de hermanos que decían, yo necesito conocer ese Dios. Había muchos hermanos en ese tiempo que estaban tristes, pasando por diferentes situaciones, y yo entendí que este era el mensaje, este era el mandato que el Señor me hacía. Porque una de las cosas que me ponía triste era que ya no podía predicarle en la iglesia. Y yo decía, Señor, ¿cómo lo hago ahora? ¿Cómo yo llevo el mensaje? ¿Cómo le digo a los demás que Cristo viene pronto? Así que el Señor me presentó a través de las devociones. Yo las grabo y las envío, y dejo, ¿verdad?, que el Señor sea el que se encargue. Así que esa es la misión que el Señor me puso a mí, y yo sé que el Señor tiene un propósito con ustedes también. Así que yo les exhorto en esta mañana a que manden un mensaje, a que manden una oración, a que manden una cita bíblica. Solamente el Señor sabe, y solamente el Espíritu de Dios es el que escudriña nuestros corazones. Así que gracias por la oportunidad que me dieron de poder compartir con ustedes en esta mañana. Amén, hermana Leida. Muchas gracias por ese testimonio.
y alabamos al Señor porque usted aceptó ese llamado, esa misión de esta otra forma de seguir predicando el Evangelio. Así que muchas gracias, mi hermana, por su ánimo y su alentarnos a seguir a pesar de que nos rechacen, pero hay otras formas de entregar el mensaje. Así que muchas gracias, mi hermana. Que el Señor le bendiga mucho. Vamos a dejar a nuestra hermana Alexandra, que tiene la lectura bíblica y la oración por el culto. Vamos a ver si se puede ella conectar porque tenía bastante problema, me decía, con su internet. Hermanita, Buenos días, hermanos, ¿me escuchan? sí, mi hermana, Feliz la sábado escuchamos. para todos. Dios les bendiga. La lectura bíblica la encontramos en Isaías 33:22. Y dice así la palabra del Señor. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Con estas palabras vamos a pedirle al Señor para que nos acompañe ahorita con el sermón del hermano que tiene preparado. Los que puedan colocarse de rodillas. Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Señor, por un sábado más que nos permite sobre esta tierra, un sábado más que nos permite alabar y glorificar tu santo nombre. Señor, te pedimos para que sean tus palabras, Señor, las que tienen la boca del hermano que va a tener el sermón, que seas tú guiándolo. Dale tu Santo Espíritu, Señor, y sé con cada uno de nosotros los que vamos a escuchar tu palabra, Señor, también para que sean palabras de vida para nosotros. Que no queden palabras vacías, sino que todo lo que escuchemos podamos ponerlo en práctica cada día y ir mejorando, Señor, en nuestra vida espiritual. Todo esto te lo pedimos, oh Padre, no porque nosotros lo merezcamos, sino por la sangre preciosa que derramó tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, mi hermana Alexandra. Que el Señor le acompañe y esperemos pueda funcionar el internet para que pueda también escuchar el mensaje. Vamos a dejar entonces con el tiempo al pastor Leonardo Robles y el título del mensaje de hoy es El síndrome del chasco. Así que atentos, mis hermanos, a lo que el Señor nos quiere hablar a través de nuestro pastor Leonardo. Todo su tiempo, mi hermano. Muchas gracias, amadas hermanas de la Iglesia Redimidos. ¿Se puede escuchar mi voz? Perfecto. Sí. Pastor. Sí, le escuchamos muy bien. Adelante, qué bueno, qué bueno. Pues feliz y santo sábado para todos y cada uno de ustedes y a todos que Dios les guarde, a todos Dios les bendiga de manera rica y abundante. Es otra vez un privilegio participar junto con ustedes, Iglesia Redimidos. Déjenme decirles que últimamente he disfrutado par de temas. Bueno, siempre que puedo estoy conectado allí, especialmente cuando suben los mensajes, pero dos temas en particular me han llamado la atención últimamente. Uno de la hermana Arelis, que habló en relación a las elecciones en los Estados Unidos y lo que puede esperarse de aquí en adelante con la victoria del Partido Republicano y del señor Donald Trump. Y ese tema, déjeme decirle que ha cundido por muchas partes, en muchos grupos. Nosotros mismos lo hemos compartido y creo que Dios fue glorificado a través de ese mensaje. El otro tema que también hemos disfrutado bastante fue el que, no sé si fue hace una semana o 2 semanas, del hermano Alexis Bosch de España, ¿verdad? En relación con los 6,000 años. Excelente mensaje también. El mensaje de hoy lleva un poquito de los dos, ¿verdad? Así es que vamos a tratar básicamente aspectos que tienen que ver con el tema profético, tal y como lo mencionó la hermana Arelis, y también algo en relación con el tiempo
y fue lo que presentó el hermano Alexis. Y por eso hemos titulado el mensaje de la fecha en este santo sábado, el síndrome del chasco, como pueden ustedes ver allí en pantalla. Síndrome, aquí está la definición del diccionario. ¿Qué es síndrome? Conjunto de síntomas de una enfermedad. Conjunto de síntomas de una enfermedad. El síndrome del chasco. ¿Y por qué este título? Bueno, porque como ya explicamos que es un síndrome, ¿verdad? El conjunto de síntomas de una enfermedad, pero síntomas específicos, peculiaridades, aspectos muy puntuales que conllevan a que se identifique un tipo particular de enfermedad. Entonces, nosotros los adventistas del séptimo día hemos estado asistiendo en los últimos años a eventos muy dramáticos en relación con el cumplimiento profético. Sin embargo, desde los mismos tiempos de los pioneros y el evento que ocurrió el 22 de octubre de 1844, ustedes saben, hermanos, hermanas amadas, que los adventistas hemos quedado traumados o traumatizados con lo que ocurrió a los mileritas, el movimiento adventista, no del séptimo día, pero sí adventista, porque esperaban el advenimiento de Cristo en su tiempo. Y esa desilusión tan patética, tan dramática, tan impactante, que aparece registrado en los anales de la historia denominacional adventista como el día del gran chasco o de la gran desilusión, nos ha alcanzado hasta nuestros días. El presidente Donald Trump, presidente electo, que gana las elecciones el 5 de el presente mes de noviembre, ha sido comparado con tres monarcas de la antigüedad. Uno de ellos fue Ciro. Cuando él ganó las elecciones en el 2016, se le identificó como Ciro y también como Constantino. Ciro, ustedes saben que fue uno de los reyes de los persas, de los medos y los persas. Ahí estaba Darío y luego Ciro. Y él tuvo que ver definitivamente con el permiso que se le concedió a Israel, a los hebreos, para la construcción del templo y del muro y de la ciudad. Por supuesto, fueron tres decretos, el de Darío, el de Ciro y el de Altajerjes, que fue en el 457. A partir de la fecha es que se comienzan a contar los 2300 días, 457 antes de Cristo. Pero Ciro, el persa, jugó un rol muy determinante. También se le ha comparado a Trump con Constantino porque fue el rey de Roma que tuvo que ver directamente con la unión de la iglesia y el Estado. Pero también modernamente y actualmente se le ha comparado con Nabucodonosor y me sorprendió muchísimo que busqué en las redes recientemente cuando su discurso de aceptación o de celebración o de admisión de su triunfo. Y entonces él dijo en su primer discurso, después de que se hicieron oficiales las votaciones, que comenzaba los Estados Unidos una Golden Age, una era dorada. Golden Age. Y entonces comencé a buscar ese término y asombrosamente pueden ustedes hacerlo en YouTube, pongan Trump y Golden Age y van a ver que sus seguidores están diciendo que con él se inaugura una era dorada. Ahora, cuando usted va a las profecías, Daniel 2, y recuerda la estatua allí en el sueño de Nabucodonosor, recordará la descripción que se hace de imperios, la sucesión de reinos desde los tiempos de Babilonia hasta el fin de la historia, cuando la piedra aquella golpea los pies de la estatua que está conformada por hierro y barro, destruye todos los demás imperios
y esa piedra se hace grande y se vuelve un monte enorme, representando el reino de Cristo que destruirá a todos los demás reinos y él permanecerá para siempre, el reino de Cristo. Ahora, cuando Daniel, inspirado por el Espíritu Divino, interpreta el sueño de Nabucodonosor, Daniel le dice que la cabeza de oro de la estatua representa al imperio babilónico encabezado por Nabucodonosor, pero sin embargo, él pretende que su reino debe establecerse permanentemente, que debe ser no efímero ni temporal, sino eterno, y entonces construye una estatua ¿de qué metal? De oro total y completamente. No solamente la cabeza, sino yo voy a perpetuarme en el reino, en el poder, y lo hace todo de oro. Y entonces me encuentro en YouTube con una imagen que se hizo Donald Trump total y completamente de oro. Eso fue cuando tuvo su primer término y lo tengo acá, puedo compartirle luego el enlace del vídeo y las personas llegaban allí, a aquel museo allá en los Estados Unidos, y se tomaban fotos alrededor de la estatua de Trump, toda de oro, parecido a lo que hizo pues Nabucodonosor en aquel tiempo. De modo que el mundo evangélico lo ha considerado a él ser el moderno Nabucodonosor, pero también el Constantino, que fue el que unió la iglesia y el Estado. Recuerden que Constantino en el 313 decretó que debía cesar la persecución para los cristianos y en el 321 pues surge la primera ley dominical donde se adoraba al dios Invictus, al dios Sol como el dios primero de aquel imperio romano. Pues así las cosas, Donald Trump tiene un perfil sumamente religioso en lo que pretende él llegar a ser cuando asuma el poder ahora el mes de enero, el día 20 específicamente, con el control absoluto de los poderes del Estado como el poder ejecutivo, ejercido por supuesto por el presidente, también el poder legislativo, los senadores y la Cámara de Representantes, y también el Poder Judicial, donde hoy la correlación de fuerzas está 6-3, o sea, los jueces conservadores o ultraconservadores, varios de ellos puestos por Trump en la primera administración, pues suman 6, mientras que los más liberales suman solamente 3 de los 9 que componen la Corte Suprema en los Estados Unidos. Se habla de que uno de ellos estaría a punto de renunciar por tema de salud y de edad, y Trump inmediatamente se aprestaría para nombrar otro juez, por supuesto, que le sea afín a sus políticas, que le sea acólito, que le sea favorable, lo que dejaría entonces el balance en 7-2 a favor de Trump. Además de que ganó también el voto popular, también ganó las gobernaciones, o sea, también la mayoría de los gobernadores. No solamente ganó las elecciones con el asunto de los votos electorales, el puntaje que da cada estado de acuerdo a la población, sino también la población, el voto popular. De manera que él encarna precisamente todos los poderes del Estado. La lectura bíblica que fue leída al principio, Salmo 33-22, y todo lo que les estoy diciendo iba a aparecer en pantalla. Dice allí, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. ¿Qué pueden mirar ustedes aquí en este texto bíblico? Sencillamente los tres poderes del Estado, pero encarnado en Jehová nuestro Dios. Jehová es nuestro juez. Aquí está el poder legislativo. Jehová es, el poder judicial, ¿verdad? Los jueces encarnan el poder judicial, los jueces, las cortes, la primera de las cuales en los Estados Unidos, de las cuales es la Corte Suprema. Y esto no solamente en los Estados Unidos, sino en la mayoría de los países democráticos en Latinoamérica, el poder del Estado está enfrascado en estas tres áreas. El poder judicial, que son los jueces, entonces dice, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, o sea, aquí está también el poder legislativo, y Jehová es nuestro rey, el poder ejecutivo. Esas características son exclusivas de Dios. Resulta ahora que a Constantino se le ha llamado como un ser
pues casi un Mesías, porque también dicen entonces que por intervención divina, él fue librado de la muerte, no solamente en un intento de asesinato, sino en más de uno, dos y tal vez tres. Y además de eso, el comeback, el regreso que él hizo después de haber estado casi al borde de llegar a la cárcel, pues entonces emerge, como dice la mitología antigua griega y persa, como el ave fénix de las cenizas, y después de haber estado prácticamente fuera de lo que es la palestra de posibilidades, porque tenía prácticamente un pie en la cárcel, ahora emerge como la figura que lo domina todo y asemejándose a lo que presenta la Biblia en este texto bíblico. Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es el rey, él mismo nos salvará. Esto es Isaías, ¿verdad? De Isaías 33, 22. Dije Salmo, pero es Isaías. Muy bien. Entonces, con esto en mente, nosotros tenemos que entender algo. No nos dice nada esta situación profética que se está dando. Digo situación profética porque tiene cortes eminentemente proféticos lo que está ocurriendo. Pero los adventistas estamos siendo muy, por decirlo de alguna forma, tímidos. No es que necesariamente nosotros tenemos que presentar un mensaje basado en fechas, lo cual es condenable en las escrituras y en los testimonios, pero entre las muchas ponencias que se están haciendo en las redes, se está hablando y se está diciendo, por ejemplo, bueno, podrían pasar algunas cosas, pero a lo mejor entramos a la próxima década, llega el año 2030 y no pasa nada y el mundo podría continuar. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en nuestra preparación, lo cual es verdaderamente cierto. Nosotros no estamos guiándonos precisamente por eventos para fines de experimentar reavivamiento y reforma, pero no hay dudas de que el Señor no nos ha dejado a nosotros a ciegas en lo que respecta a dónde estamos, porque no somos hijos de las tinieblas, sino hijos de la luz. Y si ustedes estudian las escrituras en cuanto a los acontecimientos revelados por Dios en el mapa profético establecido en la palabra, notarán que Dios siempre trabajó con plazos específicos. ¿Qué dice Gálatas capítulo 4, verso 4? Ustedes conocen este texto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. ¿Cuándo vino Cristo, nacido de mujer? ¿Cuándo Dios lo envió? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Lo que quiero decir con esto es que Dios siempre ha trabajado con esa metodología, y esto se refiere al primer advenimiento. Y yo les pregunto, hermanos amados, si la primera venida de Cristo, su primer advenimiento, fue fijado en el mapa profético y había un tiempo específico para cuando Él viniese al mundo, ¿será que no tiene entonces estipulado cuándo será su segundo advenimiento? ¿O está eso como cuando usted compra un boleto stand-by, que no sabe cuándo? Eso lo determina las circunstancias, si hay un asiento abierto para usted. ¿Estamos en stand-by? ¿O nosotros es que decidimos cuándo Cristo va a venir? ¿O hay un mapa profético ya trazado y Dios sabe cuál es y cuándo es el mejor momento de su ejecución? Bueno, si miramos también otros eventos proféticos, miramos que de igual forma el mapa profético se desenvolvió de acuerdo al proyecto originario y estipulado por Dios. ¿Qué decimos con respecto al diluvio, por ejemplo? 120 años, ¿verdad? Durante los cuales Noé debía predicar. Ustedes saben que Matusalén, que fue nieto de Noé, su nombre quiere decir cuando él muera vendrá. Quiere decir que en el mismo año 120, a partir de cuando comenzó la proclamación de Noé invitando a ese mundo antediluviano a dejar su vida disoluta y ponerse a tono con Dios, ese mismo año que Matusalén muere, entonces vino el diluvio. Y el Señor es tan misericordioso que precisamente Matusalén, cuando él muera vendrá, lo hizo ser el
ser humano que más ha vivido en el planeta Tierra, como diciendo, le voy a dar más oportunidad, más chance que con ningún otro, y le permite a él ser el hombre más longevo que ha existido en la humanidad en el registro bíblico. Lo que quiere decir que Dios trabaja también con el tiempo, no solamente con eventos, sino particularmente los eventos se cumplen cuando llega el cumplimiento del tiempo, como leímos antes. ¿Y qué pasó también cuando Cristo debió ser bautizado? Estaba también allí estipulado que al inicio de la semana 70 sería ungido el Santo de los Santos, y que a la mitad de esa última semana 70, que fue el plazo que se le dio a Israel para que abandonaran su apostasía, para que se pusieran otra vez a tono con la voluntad divina, y se le dieron 490 años a partir del 457 antes de Cristo, y que se cumplieron los 70 años, las 70 semanas, o 490 años, debo decir, no 70 años, 70 semanas, 490 años en el año 34. Y todo estaba establecido que Cristo sería pues crucificado a mitad de esa semana 70, el año 31, primavera, y que el plazo u oportunidad de gracia terminaría en el año 34, como en efecto ocurrió allí con el apedreamiento de Esteban. También el Señor había profetizado que Jerusalén sería destruida, devastada, lo cual ocurrió en el año 70 con el previo aviso en el año 66 con Sestio Galo, y luego 3 años y medio después la destrucción final. Y también ocurrió lo propio cuando Sodoma y Gomorra, un anuncio previo, y todo en las escrituras está debidamente pues bosquejado con un programa, un esquema establecido por Dios, como también lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844, 2300 años a partir de la fecha de 457, donde comienzan a correr esos 2300 años. Hermanos amados, y si todo en las escrituras lo miramos desde el punto de vista del plan y programa de Dios, veremos que hay plazo establecido para todo. ¿Cómo entonces podemos imaginar nosotros que no lo haya para el evento culmen del plan redentivo, que es el retorno de Cristo? Digo, el proyecto cumbre del plan redentivo, porque sabemos que todo depende de la cruz, por supuesto, del sacrificio de Cristo. Pero si Cristo no regresara a asumir el reino y a llevarse a los redimidos, pues entonces, igual como dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, en vano fuera nuestra fe. Y si Cristo no regresara, tampoco entonces tendría efecto su muerte en la cruz, porque entonces igual nosotros moriríamos como mueren los animalitos, sin ninguna posibilidad de redención, de restaurar nuestros cuerpos, de volver de las tumbas los que hayan ido al descanso. Nuestros cuerpos, los que estemos vivos, nunca serían transformados. Así es que el plan redentivo, cada aspecto del plan redentivo, comenzando con la vida a pie de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección, su intercesión y su segunda venida, todos los aspectos son importantes, y para cada uno de esos eventos hay tiempo y plazo establecido. Este texto lo quiero compartir con ustedes porque está diciendo precisamente, dándonos razón en lo que estamos esbozando, de que Dios trabaja con tiempo. Miren Hechos capítulo 17, versículo 26. Repito la fuente, libro bíblico Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 26, y dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y escuchen ahora, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha prefijado, previamente establecido, el orden de los tiempos en los cuales la humanidad viviría y los límites de su habitación. Por eso nosotros no podemos llegar a otras galaxias. Por eso no podemos salir de nuestro sistema planetario. Por eso nuestra habitación es la Tierra, porque Él nos ha fijado los límites de nuestra habitación en nuestro cuerpo mortal.
Claro, ya con cuerpos redimidos, ya transformados nuestros cuerpos a la inmortalidad, tendremos acceso a otros mundos, pero en nuestra condición de raza pecadora, esta raza adánica, nosotros tenemos los límites de nuestra habitación delimitados. Estamos confinados a este planeta, pero no solamente en cuanto a espacio, porque el texto habla de los límites de nuestra habitación, pero antes dice, también nos ha prefijado el orden de los tiempos. Esto no es indefinidamente, que la humanidad seguirá por cientos y miles y más de miles de años, como algunos prefieren decir, o que sencillamente no sabemos nada y esto es al azar, viva cada día preparado porque no sabemos si esto se va a extender por 100 años más o tal vez por 500 o 700 años más. No, hermanos queridos. Dios ha fijado el orden de los tiempos y los ha prefijado. ¿Ustedes saben desde cuándo? Desde la semana de la creación, estableciendo siempre que el 6 corresponde al hombre y el 7º pertenece a Dios. Eso ha sido un esquema que se ha llevado como un hilo bien ordenado y bien eslabonado hasta llegar al Apocalipsis, donde aparecen todo ese serial de número 7. Lo han leído, ¿verdad? Todo ese 7, 7 estrellas, 7 trompetas, 7 iglesias, 7 sellos, 7 de todo. ¿Por qué? Porque es donde Dios completa su plan en relación con el hombre. El 6 corresponde al hombre, el 7 siempre corresponde a Dios. Por eso ahora se está diciendo, no, que ya pasamos del año 6000 con unos cómputos que están haciendo y mencionan hasta una declaración de Miller. Pues sencillamente, hermanos, todo eso es equivocado porque el diablo nunca puede entrar al sabatixo, como dice Hebreos 4, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo es precisamente el reposo milenial. El tema no tiene que ver con los 6000 años que ha sido presentado en este mismo escenario de la Iglesia de los Redimidos de una manera magistral, como he dicho ya. Sencillamente estoy haciendo una mención un tanto aérea, confirmando que Dios sus propósitos los trabaja de una manera organizada. Miren, por ejemplo, esta cita que aparece en el libro de Ellen White, Hechos de los Apóstoles, página 211, donde algunos, por el síndrome del chasco, por el miedo a pasar, por la vergüenza por la que atravesó Miller y los milleritas, pues no nos atrevemos a decir definitivamente hay un plazo establecido, aunque lo que no podemos es fijar fecha y decir, por ejemplo, y el 10 de octubre o el 10 de septiembre del año 2000 tanto, ese día que va a caer miércoles y a las 2 de la madrugada es cuando Cristo. No, ya eso sí es poner fecha. Pero miren esta fecha, pues, esta cita, por ejemplo. Son muchos hoy en el mundo. Son muchos hoy en el mundo los que cierran los ojos a las evidencias que Cristo dio para advertir a los hombres de su advenimiento. Cierran los ojos a las advertencias que Cristo dio. Sigue diciendo la cita. Tratan de aquietar toda aprensión, a minimizar todas las señales, mi hermano. Todas las señales y los eventos no lo quieren minimizarlo. Mientras las señales del fin se cumplen rápidamente y el mundo se precipita hacia el tiempo cuando el Hijo del Hombre se manifestará en las nubes del cielo. Pablo enseña que es pecaminoso ser indiferente para con las señales que han de preceder a la segunda venida de Cristo. A los culpables de este descuido los llama hijos de la noche y de las tinieblas. Hago un paréntesis aquí. Pablo dice, es pecado no seguir las señales de los tiempos y darnos cuenta dónde estamos. Y les llama a los tales hijos de la noche y de las tinieblas. Anima, sigue diciendo la cita, anima a los vigilantes a estar despiertos con estas palabras. Mas ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque nosotros todos somos hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Eso es el libro Hechos de los Apóstoles, Ellen White, página 211. Y entonces,
corroborando esa cita, Ellen White, ahora en El conflicto de los siglos, página 315, dice: oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén, qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado, miren ahora, no sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. Eso es Conflicto de los Siglos, página 315. Dice que no atender a las señales es una criminal indiferencia. Y esas son expresiones directamente de Ellen White. ¿Qué es lo que ocurre entonces en relación con este miedo de un sector de los predicadores adventistas de no decir claramente que estamos llegando a los arbores mismos del tiempo final de esta historia, que el tiempo de gracia termina, que hay una posibilidad? Por ejemplo, a mí me gusta decir, hay una grande posibilidad que en esta década haya una definición de los eventos proféticos trazados en las Escrituras. No creo que esté poniendo fecha, porque no estoy diciendo 2028, no estoy diciendo 2027, no estoy diciendo 2030, no estoy diciendo nada. Sencillamente estoy siguiendo el rollo profético y Dios cada vez aportará más luz. Miren ahora esta otra cita del conflicto de los siglos. Y estoy citando bastante de los testimonios porque está relacionado con el movimiento directamente adventista y el trauma surgido a raíz y a partir del chasco. Vamos a mirar algunas cosas interesantes. Los que proclamaron esta amonestación de que Cristo vendría en 1844 dieron el debido mensaje a su debido tiempo. Pero así como los primitivos discípulos declararan: se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, fundándose en la profecía de Daniel 9, sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mismo pasaje bíblico, así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas, y Apocalipsis 7, la hora de su juicio ha llegado, pero no echaron de ver que el capítulo 14 de Apocalipsis encerraba aún otros mensajes que debían ser también proclamados antes del advenimiento del Señor. Aquí está diciendo, hago un alto acá, que así como los discípulos creían que Cristo establecería su reino y no miraban nada más, ni vieron la cruz, ni vieron sus padecimientos, todo lo que estaba en la mente de ellos era la proclama de que el Mesías prometido en la profecía del Antiguo Testamento había venido a establecer el reino. Por lo tanto, no querían que Cristo ni les mencionara el tema de la cruz. Ustedes recuerdan cuando Pedro dijo: maestro, en ninguna manera eso te acontezca de tú ser entregado en manos de pecadores. En ninguna manera, porque lo que ellos estaban mirando simplemente era el reino de gloria. Era lo único que estaban mirando, y no estaban mirando el bautismo de fuego a través de la tribulación. Lo propio ocurrió con Miller. Lo único que estaba mirando Miller allí era la hora de su juicio ha llegado. Y entonces dice lo siguiente, la cita continúa: como los discípulos, hablando de los milleritas, se equivocaron, los milleritas, en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin de los 2300 días, que ellos entendían que era la venida de Cristo, la purificación del santuario, que era la tierra, según ellos, con fuego, y entonces vendría el fin de todas las cosas. Sigue diciendo, en ambos casos, los discípulos y también los milleritas o adventistas, en ambos casos, la circunstancia de haber aceptado errores populares, o mejor dicho, dice la cita, la adhesión a esos errores fue lo que cerró el espíritu a la verdad, a que comprendieran la verdad de una manera más amplia. Ambas escuelas, la de los discípulos y los milleritas, cumplieron la voluntad de Dios, proclamando el mensaje que él deseaba fuese proclamado, y ambas escuelas
debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron desengaños. Es interesante que dice acá Ellen White en esta cita poco leída, que se equivocaron porque fueron llevados por adhesión a errores que circundaban en aquel tiempo. ¿Qué pasó con Miller entonces? Que todas las profecías de Miller estaban centradas en 1844 y de alguna forma él hacía cómputos y cálculos y todo lo aterrizaba en 1844. Por eso, por ejemplo, los periodos proféticos de Daniel 12, Miller y otros de los pioneros lo conectaron todo con 1844, porque no podía la profecía en ningún sentido ir más allá, porque 1844 era el fin del mundo. Entonces, cualquier profecía tenía que llegar hasta ahí. Ese fue el problema, dice, y entonces otros habían puesto también los 6,000 años para cumplirse en 1844, incluyendo Miller. Por eso fue que su cálculo llevó los 6,000 años equivocada y erróneamente, como dice la cita, a 1844, porque ellos entendían que con los 2,300 años cumplidos en 1844 debía llegar todo lo que la profecía indicaba, incluyendo el tema del milenio, el séptimo milenio, las profecías de Daniel 12, la profecía de Apocalipsis 13, 14 y 16 con la plaga y 17 y 18 con el castigo final a la gran ramera. Pero como dice la cita, ellos se olvidaron de que Apocalipsis 14 tenía otros 2 mensajes que ellos no proclamaron porque sencillamente su atención estaba fija en 1844. El predicador Joseph Wolf, dice El conflicto de los siglos, creía inminentemente en la venida del Señor. Según su interpretación, uno de los predicadores en los tiempos de Miller, según su interpretación de los periodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente a la señalada por Miller. Aquí está, todos ellos lo conectaban con 1844 y no pasaban de allí, por eso fue el gran chasco. A los que se fundaban en el pasaje del día y hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf, esto es El conflicto de los siglos, estoy leyendo, Wolf les contestaba: ¿dijo el Señor acaso que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas? Y cita Mateo 24:32. Sigue: ¿no conoceremos jamás ese tiempo cuando Él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla? Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo. Así es que ya hoy, decía Wolf, ya se puede conocer porque ya estamos en ese tiempo. Y también sigue diciendo la cita, y que muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia respecto a ese tiempo será aumentada. Daniel 12:4. Hermanos, es algo interesante lo que hace aquí la declaración del conflicto de los siglos, citando a Joseph Wolf. Él dice, no, ha llegado el momento de conocerlo todo, porque dice que ya Daniel será entendido y que los periodos proféticos de Daniel están aquí para cumplirse. Es interesante que cita a Daniel y no Apocalipsis, y habla de los periodos proféticos de Daniel. Por eso es que ellos entendían esos periodos 1290, 1335, 1260 días que aparecen en Daniel 12 como cumpliéndose en sus días. Pero ellos estaban equivocados. En ese sentido, lo único que estaban acertando era el hecho de que el santuario sería purificado, pero con una mala interpretación de qué cosa era el santuario. Por eso, acertaron en cuanto a el cálculo del periodo profético de Daniel 8:14, más no acertaron en cuanto a
el evento, porque todo lo que la Biblia dice sobre profecía, ellos entendían que debía cumplirse en su tiempo. Sigue diciendo el conflicto de los siglos en la página 368. Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se le fijara una fecha. Atención a lo que dice ahora. Pero el ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. En realidad, lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia. Habían sido siervos infieles. Sus obras no hubieran podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones, y temían comparecer ante su Señor. Como los judíos en tiempo del primer advenimiento de Cristo no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. Tremenda cita, Conflicto de los Siglos, página 368. Entonces, como no querían que Cristo viniera realmente, porque la venida de Cristo interrumpía sus proyectos egoístas, personales, sus ambiciones particulares, tronchaba la venida de Cristo, sus ambiciones terrenas, entonces decía, déjese de predicar eso que nadie sabe el día ni la hora. Y esgrimían ese texto como banderita por todas partes, pero la intención del ojo escrutador de Dios, dice aquí la cita, realmente lo que estaba ocurriendo cuando el ojo escrutador de Dios en su corazón les miraba, era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir, porque detestaban la venida de Cristo, rechazaban la idea del segundo advenimiento que interrumpía sus proyectos terrenales. Y por esa razón, con un texto bíblico, trataban de rebotar el mensaje, de poner una barrera y de echarle un cubo de agua fría al mensaje que circundía por todas partes con supuestamente un argumento bíblico. Nadie sabe el día ni la hora. Así es que no prediquen eso porque eso es un misterio y demás. Realmente lo que ocurría en sus corazones es que no querían que Cristo viniera. ¿No será que hoy pasa lo propio con aquellos que tienen el síndrome, la vergüenza, el miedo, el temor al chasco? Es un síndrome adventista, que usted predica algo, miren, hermano, cuidado con eso, que eso es fanatismo, eso es emocionalismo, mire, esos tiempos no han sido revelados, nadie sabe el día ni la hora. Y tratan de quitar, como leíamos un texto antes, una cita, toda aprensión. Verdaderamente el fervor de proclamar el inminente retorno de Cristo es opacado con el argumento de que nadie sabe el día ni la hora. Pero vamos aquí a esta explicación que sigue dando el conflicto de los siglos. Dice así, nadie sabe el día ni la hora, era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. Y yo hago un paréntesis, y hoy también es el que más se usa para aplacar, ¿verdad?, el ímpetu del mensaje de que la venida de Cristo es inminente. Sigue diciendo, el pasaje bíblico dice, empero, del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Se cita Mateo 24:36. Dice Ellen White, los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esa cita bíblica y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos después de haber salido del templo por última vez. Los discípulos habían preguntado, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dio las señales y les dijo, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, oigan ahora, atención, 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 se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar, hay que ser averiguado, y negarse a averiguar cuando su advenimiento esté cercano, será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé
no supieron cuándo vendría el diluvio. Sí, porque Noé les dijo 120 años, pero estábamos en el 118, 119, y a ellos no les importaba. No, eso no se va a cumplir. Sigue diciendo. Y la parábola del mismo capítulo que pone en contraste al siervo fiel y al malo, y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, enseña cómo considerará y recompensará a Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida, y también a los que la nieguen. Velad pues, dice y añade, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Se cita Mateo 24, 3, 33, 42 al 51. Pues si no vela, sigue la cita, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Conflicto de los siglos, página 368. Quiere decir, hermanas y hermanos, que nosotros no podemos determinar por un texto bíblico que no es posible ahora y necesario y urgente la proclama de que el retorno de Cristo es inminente, sin decir el día de la semana, el día del mes, el año, pero se sabrá bastante, y en la medida que el rollo se va desenvolviendo, sabremos inclusive más. Por ejemplo, ya nosotros sabemos, para decirle de entrada, y no es el estudio de la fecha, pero se lo podemos demostrar con el asunto del santuario y de lo que son las fiestas de Dios como un reloj, que Cristo viene en otoño, porque las fiestas, lo dice el conflicto de los siglos, las fiestas de otoño, que son un reloj, indican que todo deberá cumplirse en el tiempo asignado en el ritual simbólico. En el ritual simbólico. Y en la fiesta, por ejemplo, de los 7 días, que es el Sukkot, o la fiesta de las cabañas o tabernáculos, ocurre en otoño. También la bendición final que da el Padre también ocurre en otoño. También el jubileo, como vamos a ver en unos minutos, es un día de expiación que cae en otoño cada 50 años. Y alrededor de esos acontecimientos, también la mies ya que está madura con la lluvia tardía, la cosecha final, el recogimiento de los buenos frutos, que es el trigo, que es la mies, todo eso ocurre en otoño. ¿De qué año? Bueno, parece que será muy próximo, pero no podemos determinarlo, y Dios no ha revelado eso. Vamos a ver ahora qué dice la sierva de Dios explicando Marcos 13:32, donde este texto también habla de que nadie sabe el día ni la hora, pero menciona inclusive a los ángeles y a Cristo. Palabras de Ellen White. Dice así, al final voy a dar la fuente. Concerniente al advenimiento de Cristo, él dice en Marcos capítulo 13, versículo 32, lo siguiente: pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Dice Ellen White. Muchos piensan que este pasaje prueba que los hombres no pueden saber el tiempo. Pero si es así, igualmente prueba entonces que el mismo Hijo de Dios nunca sabrá el tiempo, ya que el pasaje declara precisamente lo mismo en relación con él que en relación con los ángeles y con los hombres. O sea, si no lo saben los hombres, pues tampoco lo saben los ángeles, tampoco lo sabe el mismo Cristo. Sigue diciendo la cita. Pero ¿puede alguien creer que nuestro glorioso Señor, a quien se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, ignora y seguirá ignorando el tiempo hasta el preciso momento que venga a juzgar al mundo? Pregunta. Entonces dice Elena White, atención, atención, atención. Una antigua versión del pasaje lee: pero ese día y hora ningún hombre lo puede dar a conocer, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino al Padre. Esta es la interpretación correcta. No termina la cita. Aquí les voy a leer lo que falta, pero voy a detenerme aquí para hacer este aclarando acá. Dice aquí la sierva de Dios que la cita correcta en versiones antiguas, que no es la Reina Valera, por cierto, dice:
que ese día y hora nadie lo puede dar a conocer. No que él no la sabe, sino que no le es dado a él proclamarla, ni los ángeles que están en el cielo, ni al Hijo. Que eso es una prerrogativa, un atributo, una función única y exclusiva del Padre. ¿Qué es lo que es exclusivo del Padre? Dar a conocer el día y la hora. No dice el texto que Cristo no lo conoce, sino que a él no le compete darlo a conocer. Es diferente. Sigue diciendo la cita. De modo que en el pasaje antes citados de Marcos se declara que nadie más que Dios el Padre hace saber el día y la hora, es decir, el tiempo definido del segundo advenimiento de su Hijo. Y necesariamente esto implica que Dios hace saber el tiempo. Elena G. de White, A Word to the Little Flock, una palabra a la manada pequeña, página 5. El Hijo sí lo sabe, hermanos, pero el Hijo no lo puede dar a conocer. Y la versión Reina Valera dice, y él no lo sabe tampoco, ni los ángeles lo saben. No, no es que no lo sabe, es que no lo puede dar a conocer, no lo puede dar a revelar. Porque cuando ese anuncio sea dado, no será el Hijo que lo haga, sino el Padre. El Hijo sí lo que va es a levantar a los muertos, porque llegará la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y él sí, porque fue el que salió de la muerte, es el que trae vida o da vida a los que han muerto. Pero el día y la hora es una prerrogativa del Padre y Cristo no la puede dar no la puede revelar porque no le es dado a él hacerlo, sino solo al Padre. Ahora, otra cita más conocida del deseado de todas las gentes dice lo siguiente en esta misma dirección: pero el día y la hora de su venida Cristo no los ha revelado. Explicó claramente a sus discípulos que él mismo no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. No que no lo conozca, sino que él no lo puede dar a conocer. Si hubiese tenido libertad para revelarlo, cuando usted revela algo o cuando usted reserva algo, es porque lo conoce. Si hubiese tenido esa libertad para revelarlo, ¿por qué habría necesitado exhortarlos a los discípulos para que mantuviesen una actitud de constante expectativa? Deseado de toda la gente, página 586. Este libro sí está a la mano de todos. Confirma allí que Cristo sí lo conoce el día, pero no lo puede dar a revelar. Y yo le voy a decir, hermano querido, el diablo no tendrá un conocimiento casi exacto, tal vez no la hora, porque el Padre que lo va a revelar y eso, pero no tendrá un conocimiento muy extenso de cuándo van a pasar las cosas. ¿Ustedes creen que Satanás no sabe sumar? Ustedes no saben, no suponen que el diablo sepa hacer un cálculo de cuándo el hombre cayó y sumarle 6,000 años. El diablo no sabría hacer eso. Claro que sí. Lo que pasa es que no se le permiten ciertas atribuciones porque tiene limitación, y todo lo que ocurre debajo del sol, toda acción del diablo necesita la anuencia, el permiso y el ok, por decirlo de alguna manera, de nuestro Padre Celestial para que conceda que sea hecho así. Aún los daños y las maldades que ocurren en el mundo, que Dios en su momento detiene, en otros momentos pues sencillamente concede, permite que las cosas ocurran para el cumplimiento del mensaje profético. Ya ahora vamos a entrar en la parte final, pero muy para mí la más importante, que es la siguiente. Antes del fin vendrán falsificaciones de acontecimientos establecidos en la palabra de Dios. Por lo menos tengo aquí una lista de cuatro cosas que serán falsificadas antes del fin. 4 cosas. Primero, se falsificará el día de reposo. Número 2, se falsificará la lluvia tardía. Número 3, se falsificará la venida de Cristo. Y número 4, se falsificará el jubileo de Dios. Vamos a mirarlo ahora en detalles, sin tomarnos demasiado tiempo en cada una de estas 4 cosas que van a ser falsificadas. Estoy proponiendo que después hagamos arreglos para que todas estas PowerPoint
se suban al grupo WhatsApp, ¿verdad? Para que todos tengan acceso y luego con tiempo puedan mirar las gráficas y cómo lo tenemos aquí preparado, porque como solo están escuchando el audio, pero eso lo haríamos después, nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Con la parte técnica aquí de la iglesia. Entonces, se falsificará el día de reposo. Hermanos queridos, miren, nosotros no podemos ponerle fecha a cuándo viene la ley dominical, cuándo vendrá la lluvia tardía, cuándo vendrá la falsificación de Cristo, ni cuándo vendrá el jubileo. Los que ponen fecha son los hombres en sus proyectos humanos. Y ocurrirá que si Dios lo permite, entonces ellos podrán hacerlo en el tiempo que Dios lo conceda. Lo que voy a decir a continuación no es las fechas que Dios ha establecido para estas cosas. Atención lo que estoy diciendo. Lo que voy a leer ahora o a comentar ahora son las fechas que han puesto los hombres con su intención de gobernanza globalista, la intención de los gobiernos del mundo que guerrean contra Dios, los proyectos y propósitos que ellos tienen a los cuales han fechado, le han puesto meses, le han puesto años y algunos le han puesto hasta días. Y yo sencillamente se lo estoy trayendo acá para nosotros mirar cuán cerca podríamos estar, porque, atención a lo que voy a decir ahora, todos estos eventos falsificados tienen una contraparte verdadera. Pero antes que venga la ocurrencia del evento legítimo y real, como la lluvia tardía verdadera, el jubileo de Dios verdadero, que ocurre cuando Cristo está descendiendo, y lo vamos a leer, cuando venga el cierre de la gracia, cuando se ponga la restricción de comprar y vender, porque se sustituya el sábado verdadero con el sábado falso, todo lo que está siendo falsificado tiene una parte original que es la verdadera. Ahora, si ya está fechado, y aquí lo importante, si ya aquí está fechado la falsificación o lo espurio, quiero decir, hermanos amados, que viene zumbando lo verdadero, porque las citas establecen que justo antes que vengan estas contrapartes legítimas, viene precisamente el diablo para confundir y trae justo antes lo espurio o la falsificación, porque él sabe que le queda poco tiempo y que ya Dios vendrá con el evento real o legítimo. Por ejemplo, lo primero que dijimos, que va a haber una falsificación del día de reposo. Aquí yo tengo en pantalla que el proyecto 2025 ya ha alcanzado una coalición de 75 asociaciones que le apoyan y continúa creciendo en preparación para el próximo presidente conservador, y que bajo el liderazgo del proyecto 2025 ellos están estableciendo una agenda donde habla y establece que el sábado ordenado por Dios, el Shabbat, es un día de descanso y que esto corresponde con la tradición judío-cristiana y que debe hacérsele honor a este mandato por regulación de ley moral y legal. Esto está en la página 9 de Mandate for Leadership, el liderazgo para el mandato por liderazgo de la Agenda 2025, y deberán cumplir con estos proyectos o propósitos desde el primer día de la toma de posesión del Partido Republicano el 20 de enero de 2025, implementándose estas propuestas los primeros 150 días del próximo gobierno que se va a instalar en los Estados Unidos. 150 días son 5 meses. Por lo menos en proyecto, ellos están diciendo que quieren que en los primeros 150 días, entiéndase, los primeros 5 meses, esta Agenda 2025 ya esté corriendo y con muchas de estas cosas implementadas. Y una de las primeras cosas que habla es del establecimiento de un Shabbat, de un reposo, que por cierto no es el Shabbat o el reposo sabático, como es el día de hoy en que estamos hablando, sino lo que ellos llaman el sábado cristiano, que sabemos que es el primer día de la semana, que es el domingo. Así es que se va a falsificar el día de reposo y lo quieren hacer muy pronto, tan pronto
como el 2025 y por eso la agenda se llama por el Proyecto 2025. Otra cosa que se va a falsificar, dijimos, es el derramamiento de la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo, como fue en Pentecostés. Habrá una repetición de esa manifestación de Dios, solo que mucho más amplia. Miren ahora esta cita donde se habla de la falsificación del Espíritu Santo, de la lluvia tardía. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Esa es la promesa. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. ¿Ah? ¿Cuál obra? La que venga la lluvia tardía para madurar la cosecha. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Y allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por los religiosos. Multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu bajo un disfraz religioso. Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Un falso Espíritu Santo, una falsa lluvia tardía que va a estar en las iglesias que el diablo pueda arropar. Me estoy sorprendiendo, hermanos, ahora hay iglesias adventistas hablando en lengua y llevan a unos cantantes allí y con la manifestación de un pentecostalismo y un éxtasis y llevan a toda la iglesia a un frenesí y a una manifestación de adoración totalmente desviada de lo que ha sido simplemente siempre la ortodoxia adventista. ¿Y qué dicen? Ah, es el Espíritu Santo, es el gran poder de Dios que está siendo derramado. Justamente cumplimiento de lo que dice allí la cita, y dice que antes que venga el verdadero se introducirá este movimiento con una falsa imitación. Recuerden que la imitación siempre viene antes, justo antes de lo verdadero. Y también hay otra cita que dice que ese vocerío y esa manera estridente de música será justamente antes que se cierre la gracia, y eso lo estamos mirando ya. Quiere decir, hermanos queridos, si ya viene una falsificación, esta gente está anunciando que van a imponer un domingo falso, un sábado falso que va a ser el primer día de la semana. Si ya se está hablando de la manifestación de un Espíritu Santo falso, una lluvia tardía falsificada, una imitación, no podemos nosotros inferir entonces, sin caer en el miedo de que no podemos decir ciertas cosas porque no, va y fracasamos como fracasó Miller. Ese síndrome del chasco, ese miedo a proclamar la verdad, de que porque nos va a pasar lo mismo que a los milleristas. Hermanos, Miller tenía un conocimiento limitado y Dios lo usó de una manera poderosa, pero no tenía todo el cuadro completo, ni tenía 180 años de Cristo intercediendo en el lugar santísimo, ni tenía toda la revelación de Ellen White profetizando durante 70 años cómo serían las cosas, ni tenemos la cercanía ya del cumplimiento de los 6,000 años para que nosotros sigamos con el miedo y con el susto de decir, estamos en las puertas mismas de las mansiones eternas, estamos justo a las puertas. Cristo ya está regresando de forma inminente, se están cumpliendo ya los periodos proféticos establecidos y pronto entraremos en una situación de crisis. ¿Por qué tener miedo? El miedo existe por el síndrome del chasco, miedo a repetir lo de Miller, y entonces utilizamos, no, que la profecía más larga duró hasta 1844, pero tampoco hemos estudiado que dice tiempo profético. Tiempo profético es una profecía que usted sabe cuándo inicia y cuándo termina. Y tiempo profético es una profecía que está determinada por días convertidos a años. Eso es tiempo profético. Y el periodo más largo duró hasta 1844. Ahora aplicamos eso para decir que no sabemos por dónde vamos, que ya desde los tiempos de Miller se cumplieron los 6,000 años y que estamos, hermanos, dando pasos a ciegas. Estamos dando tumbo porque no tenemos un mapa profético sabiendo que ya estamos en el día de la expiación y que la próxima fiesta ya no típica, sino ya la antitípica, la real, la verdadera, ¿ah?
no es el tipo, sino realmente el cumplimiento real será la gran fiesta de las cabañas cuando Cristo venga. Pero tenemos que deshacernos de ese síndrome del chasco que tenemos. Entonces, ¿qué también sigue diciendo aquí? Que habrá una falsificación de Cristo apareciéndose. Miren esta cita. Al acercarse la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, agentes satánicos se mueven desde abajo. Satanás no solamente aparecerá como ser humano, sino que asumirá la forma de Jesucristo, y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como Señor de señores y Rey de reyes. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Atención, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios se da Juan en el Apocalipsis, capítulo 1, versos 13 al 15. La gloria que los rodea superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales, y el grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía, en tono amable y compasivo, enuncia alguna de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador, cura las dolencias del pueblo, y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que le fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Esto es Maranata, el 25 de septiembre, y se cita también a 2 Corintios 11, 14, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, habrá una falsificación de Cristo y también aparecerán los malos ángeles. Aquí tengo una diapositiva donde dice que la nueva era espera su Mesías en el 2025. La nueva era espera su Mesías, su Mesías falso, su Cristo cósmico en el 2025. Y aquí tengo un escrito en pantalla de CNN, científica de la NASA, cree que en 2025 habrá indicios de vida alienígena. Son los seres de otros mundos, en otras palabras, demonios. Les recomiendo que vayan a las redes y busquen un tema que tenemos allí que se llama Ataque Alienígena, donde hablo específicamente de lo que se espera para la manifestación de los demonios en el año 2025. Y aquí tengo también otra diapositiva en grande que dice 2025, el año de los demonios. Quiere decir que el enemigo, para confundir, va a hacer una manifestación grandiosa antes que Cristo venga. Cuando Cristo viene, creemos que muy pronto, sin especificar años. Lo que pasa es que el diablo sí sabe cuán cerca está y lo sabe más que nosotros y ya se está adelantando y pretende que el 2025 sea el año de la falsificación del Espíritu Santo, también que sea el año de la gran manifestación de los demonios, porque él sabe que por ahí ya viene muy cerquita, después de esa fecha, lo verdadero, el verdadero Cristo, el verdadero Espíritu Santo, y se establecerán los fieles también con la obediencia al Santo Sábado. Miren ahora esta cita, hermanos queridos, porque se habla en esta cita de Ellen White de que los demonios van a estar andando y comunicándose con los malos justo antes de que Cristo venga, y también anunciando el milenio tan largamente esperado, que es lo que ellos llaman también el jubileo. Vamos a leer esta cita que está en Primeros Escritos. Dice así:
El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas abatidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor. Bueno, esto es cuando Cristo está viniendo, esta cita. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, noten que es el Padre que da el anuncio, no que Jesús no lo sepa, sino que Él es que lo declara y confiere el sempiterno pacto a su pueblo. Pronunciaba Dios una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de labios de Jehová, el Padre, y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban, gloria, aleluya. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Atención, atención, atención. Entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra. Vi que los piadosos esclavos se alzaban triunfantes, ya no eran esclavos porque eso es lo que pasaba en jubileo. Se levantaban victoriosos, quebrantando las cadenas que los oprimían, mientras sus malvados amos quedaban confusos y sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca sobre la que venía sentado el Hijo del Hombre. Quiere decir, hermanos queridos, que de acuerdo a esta cita de primeros escritos, el jubileo inaugura los 1000 años. La venida de Cristo se introduce con el inicio del jubileo. Cuando se ve la nube que ya Cristo está bajando, dice, entonces comenzó el jubileo en el cual la tierra debía descansar. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años para cumplir la gran semana de tiempo. Eso es primeros escritos, página 286. Este es el jubileo verdadero, el jubileo de Dios, el sabatixo, el descanso de Dios para su pueblo de 1000 años. ¿Dónde? En el cielo. ¿Cómo se le llama esos 1000 años? El jubileo. ¿A qué también se hace comparación? A el destierro de Azazel, que era el tipo, que era el ejemplo, que era la figura, que era la parábola que se hacía el día de la expiación, cuando el macho cabrío que representaba a Satanás, llamado Azazel, era llevado a un lugar desierto y allí deshabitado. Y entonces, así como era llevado a Azazel, de igual manera Satanás quedará preso en esta prisión terrenal junto con sus malos ángeles durante 1000 años, mientras que el pueblo de Dios, que asciende con las nubes al cielo en un viaje de 7 días, disfruta de su jubileo por 1000 años en el cielo. Y se inaugura este jubileo, repito, cuando la nube de Cristo montado en la nube comienza a descender y allí comienza el conteo del jubileo y nosotros entonces somos ascendidos a recibirle en el aire. De manera que este es el jubileo verdadero a que se hace mención en la Biblia como un símbolo, como un tipo, porque vendrá un jubileo verdadero. Entonces miren el jubileo falso que aparece acá, que es antes obviamente de que Cristo viene. Miren esta cita interesantísima de Maranata, página 215, también en la carta 6b de 1884. Dice así: los impíos aseguraban que tenían la verdad, que entre ellos se efectuaban milagros, que los ángeles del cielo les hablaban y andaban a su lado, que se manifestaban entre ellos un gran poder, señales y prodigios, y que ese era el milenio temporal que habían aguardado durante tanto tiempo. El mundo entero se había convertido y aceptado la ley dominical, en tanto que ese grupo pequeño y débil seguía desafiando las leyes terrenales y las divinas de acuerdo a ellos, y afirmaban ser el único poseedor de la verdad.
Qué interesante, que dice que cuando hay esta manifestación donde ellos declaran, hay un corto tiempo de paz, por cierto. ¿Será que se va a cumplir? Porque Trump dice que se va a traer la paz en el mundo. Él tiene un mecanismo que es quitarle todos los millones que le están mandando y el armamento a Ucrania. Ahí mismo quedarían ellos buscando la paz. Él tiene fórmulas, hermano, pero dice la inspiración que habrá un breve tiempo de paz y que ellos van a decir: este es el milenio temporal que hemos aguardado durante tanto tiempo. Pero ese milenio que ellos han aguardado durante tanto tiempo y que le llaman temporal, ¿dónde lo van a vivir? Acá en la tierra, mientras que el milenio verdadero es en el cielo. Los 1000 años del jubileo de Dios es en el cielo. Pero ellos hablan de que aquí van a establecer un periodo de paz gobernado por los hombres y con la estrategia de los gobernantes del mundo. Y dice que para ese entonces ya ellos estaban conversando con los demonios, pero ellos no le llaman demonios. Ellos dicen: los ángeles del cielo nos hablaban, andaban con nosotros, estaban a nuestro lado y nos daban un gran poder para hacer señales y prodigios. Hermanos, eso es lo que podría ocurrir cuando el enemigo se manifieste. Ellos están diciendo, como Alice Bailey y Elena Blavatsky, que habrá una gran manifestación en el 2025, porque ya el mundo para ese año va a estar listo y preparado para que venga el Cristo cósmico, que es el verdadero Cristo. Y si eso Dios le permite que sea así y viene, entonces dice que cuando vengan esos prodigios, el mundo entero se va a convertir, porque ya estaría implementada la ley dominical. Y si este jubileo falso, si ese tiempo de paz y si esa ley dominical la están anunciando tan pronto como en el año donde los demonios se van a aparecer, ¿cuán cerca pudiéramos estar, hermanos queridos? Hablemos con sinceridad, que eso es lo que está escrito. Dios sabrá si lo permite, pero no tengamos el síndrome del chasco, de no decir las cosas por miedo a que se repita la experiencia de los mileritas. Hay otra cita que se parece a esta y dice entonces, Mensajes Selectos, tomo 3, página 489, declaraban los malos que tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacían grandes señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo, pero el pueblo pequeño y débil estaba desafiando a las leyes de la nación y la ley de Dios, que ellos decían que era la ley de Dios, pero que era la ley de los hombres. Ahora, entro ya en la fase de aterrizaje, ¿verdad? En la parte final. Hermanos, ustedes sabían que ahora el mes que viene, el mes que viene, el 24 de diciembre del 2024, se inaugura el jubileo de los hombres, el jubileo 2025. Aquí tengo en pantalla, cuando les mande la diapositiva lo van a ver. Reunión prevista para 2025, es la primera etapa de la externalización de la jerarquía. Es decir, cuando los demonios van a estar en contacto con los hombres. Y entonces, aquí yo tengo la página oficial del año del jubileo del 2025 y el programa completo donde habla del jubileo, que es el jubileo, el himno del jubileo, jubileo 2025, himno del jubileo 2025. El año 2024 ha sido el año de preparación, que es para entrar el 24 de diciembre de 2024 al jubileo papal, que ellos lo hacen cada 25 años, porque ustedes saben que todo lo distorsionan, bíblicamente cada 50. El anterior fue en el 2020 con Juan Pablo II. Ahora comienza el mes que viene, día 24, se extiende todo el año 2025, completito 2025, y concluye el 6 de enero del 2026. O sea, va a tener un año completo, que es el 2025, más una semana del 2024 y una semana del 2026. Va a ser un año y 15 días el jubileo papal. Allí habla Francisco de que va a sugerir la condonación o el perdón de las deudas a los países más pobres y armonía entre las naciones.
ahora sube Donald Trump, ya ellos han estado ya han estado en conversaciones, Francisco y Mr. Trump, que antes eran enemigos, ahora él prácticamente dijo que era una opción menos mala que la de la otra señora que practica o decía que iba a practicar aborto abierto y la agenda LGBT. Entonces, él está ahora como más inclinado a Mr. Trump y parece más afín con los planes que él tiene. Aquí está el logo del jubileo, ahí la página oficial, métase Jubileo 2025, que tiene un logo allí con un ancla y que dice que también es lo que se refiere a paz y seguridad entre sus proyectos. Así es que, hermanos amados, si pronto se está anunciando para el mes que viene de este mismo año inclusive y todo el año 2025, el año del falso jubileo, ¿no será que viene por ahí pronto entonces el jubileo verdadero, el jubileo de Dios? Si es que están anunciando el año de la aparición del falso Cristo, ¿no será que el Cristo verdadero pronto vendrá por ahí muy cerca? Si es que ya hay una manifestación del falso Espíritu Santo y que esto va a tomar más fuerza cuando aparezcan los demonios el año que viene, ¿no será entonces que pronto viene la manifestación grande y poderosa del verdadero Espíritu de Dios? ¿No será si ya Satanás está lanzándose casi a manifestarse en el mundo entero como el falso Cristo? ¿No será entonces que el Cristo verdadero está por acercarse? Termino con Apocalipsis 17, 13 y 14. Los reyes del mundo se unirán y los sistemas religiosos y económicos del mundo se unirán. Estos tienen un solo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Apocalipsis 17, 13. Verso 14. Ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Dios bendiga a su pueblo y recuerden que el único, hermanos, el único ser que realmente es juez, es legislador y es rey, no es Donald Trump, no es el señor Francisco, no es ningún poderoso financiero de la tierra. Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Proclamemos, hermanos amados y hermanas queridas, la inminencia del retorno de Cristo y digámosle no al síndrome del chasco. Los tiempos proféticos indican que la gran semana de tiempo está por concluir en lo que tiene que ver con lo humano. Y entonces el gran jubileo será completando esa semana cósmica, esa gran semana de tiempo, el sabactizo o reposo de Dios en el reino de los cielos, completando ese tiempo de 7,000 años, 6,000 dado al hombre en su condición de pecado, y entonces el año milenial sabático con Cristo en el reino de los cielos. Dios bendiga ampliamente a su pueblo y nos permita estar listos porque estamos entrando en los albores mismos de los acontecimientos finales y ya es inminente el retorno de nuestro amado Señor. Maranata, Cristo ya viene. Amén. 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 Gloria a Amén. Dios por ese mensaje. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por Querido eso el hermano. enemigo los quería quitar. Sí, tremendo. Nos Exactamente. hubiese gustado las diapositivas, Hermano, pero bueno. hermano, perdón, sea Dios la le bendiga, suerte. pastor. Es Sonia de Puerto Rico, la esposa de Restrepo. Sonia, un abrazo para usted y para Fernando. Amén. Queremos, hermana, y usted, queremos obtener este audio, esta predicación que estuvo fenomenal. Dios les bendiga, amados. Sí, hermana, Amén. fue grabado, así que en el grupo de la iglesia va a ser compartido para que todos lo podamos volver a escuchar, porque es bastante importante todo lo que se habló, así que atentos cuando la hermanita Marta ya lo tenga listo, así que hay que hacerle ajustes, ¿verdad? Porque por los inconvenientes, así que paciencia también para poder esperar el video. Así que Hermana, vamos, mis hermanos. aunque no se vieron las vistas, se entendió todo. Gloria a Dios y Dios los bendiga a Exacto. ustedes por ese ministerio. Exactamente. Amén. Así que Gloria. vamos a ir a Gracias. ajustar que las imágenes vayan también apareciendo y ahí las hermanas expertas van a estar a cargo.
Vamos a orar, hermanos, vamos a terminar con la oración a cargo del pastor Robles para que podamos tener en mente el tema, repasarlo nuevamente y quede grabado en nuestra mente. Pastor. Oramos a nuestro Dios y Padre Celestial y así le decimos: nuestro Dios y nuestro Padre, glorificamos su nombre, usted que está en el lugar santísimo, y a su amado Hijo que está a su diestra, le damos también honra, honor, adoración, culto y alabanza. Gracias por la oportunidad de compartir acá con la Iglesia de los Redimidos, por nuestros hermanos y hermanas que han estado conectados y porque su palabra ha sido expuesta a pesar de no contar con algunas facilidades técnicas, pero aquí lo importante es que contamos con la presencia de su Santo Espíritu y eso nos basta. Perdone nuestros muchos pecados y háganos conscientes de nuestra realidad espiritual para que podamos proceder a experimentar el reavivamiento y las reformas necesarias. Bendíganos en el resto de este día, en lo que será el culto de adoración que seguiremos haciendo en todas estas horas sagradas y que nunca se aparte su gracia de nosotros. Denos por favor la presencia de su Santo Espíritu y humildemente imploramos que nos dé su bendición a todos los que estamos aquí conectados y a los amigos y hermanos que pudieran escuchar también este mensaje de manera diferida en algún otro momento más adelante. Nos ponemos en sus manos y pedimos otra vez humildemente que nos bendiga. Oración que hacemos con acción de gracias conforme a su voluntad, en el bendito y santo nombre de su amado Hijo, Cristo el Señor. Amén. 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 Amén, amén. Amén. Fraternales, mi querido hermano y ministro. Amén. Dios con usted. Bendiciones a todos. Ministro Fernando y de todos los demás hermanos, un abrazo. Amén. Hermanos, Amén. cantemos el himno para despedirnos, así que hermanita Marta, muchas gracias. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar, que la merced de la reunión en nuestras almas pueda quedar. Amén, hermanos, quedamos entonces despedidos. Nos encontramos el próximo sábado y orando para que todo se pueda restablecer, ¿cierto? La predicación y va a estar, si Dios nos ayudó hoy día, va a seguir haciéndolo. Así que bendiciones. Amén. 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 Dios les bendiga. Gracias, Pastor. Gracias. Feliz sábado, Feliz sábado. hermanos. Feliz Gracias, sábado. pastor. Amén. Que termine. Tremendo Gracias. mensaje, hermanita. Hermanos. Buenísimo Saludos mensaje desde del Puerto pastor. Rico y bendiciones. Bendiciones, abrazo para querida. cada uno. Vecina desde Puerto Rico. Saludos desde España. Dios les bendiga. Bendiciones. Saludos, mami. Un abrazo. Feliz sábado para todos desde Argentina. Transmisiones. Amén. Amén. Jesús viene, Jesús viene. Gócense. Amén. Jesús viene pronto. Amén. 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 Bendiciones, feliz sábado. Ya tenemos Feliz que salir, sábado. pero feliz sábado. Ok, Feliz venga. sábado. Una, Feliz sábado para todos. Feliz sábado. dos y tres.